Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están amigos de las redes sociales de RPP? Bienvenidos a este nuevo segmento de fútbol femenino. Vamos a, por supuesto, hablar, como el nombre menciona, de todo lo que tiene que ver con fútbol femenino nacional, internacional. Vamos a tener novedades de los clubes, vamos a tener novedades de la selección peruana, vamos a tener entrevistas. Y hoy arrancamos con pie derecho, ¿ah? Arrancamos con pie derecho porque tenemos precisamente a una protagonista del fútbol peruano en general. Pero antes de contarles de quién se trata, antes de darles la bienvenida, voy a saludar a Fernanda, con quien vamos a acompañarlos todas las semanas en este programa de fútbol femenino. Fernanda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Andrea? Un saludo para ti, un saludo para la invitada que en breve nada más va a ingresar, como tú bien decías, protagonista del fútbol femenino. Y bueno, este espacio que desde nuestro lugar vamos a dar un poquito de cuota también para que se le dé más pantalla, lo que me parece que es justo y necesario que se le dé, que es el fútbol femenino, que viene en ebullición, viene creciendo, y para eso vamos a tener a una invitada de lujo. Empezamos con el pie derecho, como bien decías, Andrea. Sí, y ya sin más preámbulo, no la vamos a hacer esperar más. Hablamos de Sisi Quirós. Ella actualmente es jefa de las divisiones femeninas de Alianza Lima, del equipo campeón, del vigente campeón, equipo que ha hecho historia además en la Copa Libertadores, y para nosotros es un placer que Sisi nos pueda dar un poquito de su tiempo para poder conversar sobre Alianza Lima, por supuesto, y sobre el éxito de la campaña, el éxito de su gestión, pero también del fútbol femenino en general, ¿no? ¿Cómo está el fútbol femenino en nuestro país? Que una voz especializada en el tema pueda darnos su versión. Sí, sí, ¿cómo estás? Bienvenida a RPP, a las redes sociales de RPP. Gracias por acompañarnos. Hola Andrea, Fernanda, ¿cómo están? Muchas gracias por la entrevista. Un placer estar con ustedes, estar en este programa. Es muy importante lo que están haciendo, difundir, hacer visible el fútbol femenino, que la gente conozca sus detalles, cómo se ha venido desarrollando. Es espectacular y yo feliz, encantada de colaborar con ustedes. Quería arrancar con una pregunta que no tiene mucho que ver digamos, con el fútbol en sí, pero sí quería consultarte cómo están las chicas, ¿no? Hubo un comunicado por parte de Alianza Lima mencionando que habían algunos casos positivos a COVID. Queríamos que nos tranquilices un poco. La situación digamos, se está llevando de la mejor manera. Cuéntanos un poco sobre el tema, ¿cómo están? Sí, bueno, las chicas están bien, están pasando por el proceso de COVID, ¿no? Estamos haciéndole todo el seguimiento debido, el entrenamiento se ha suspendido, apenas identificamos estos casos, nosotros de manera semanal estamos haciendo pruebas, a veces 2 veces por semana, y el día lunes en las pruebas que hicimos antes de iniciar los entrenamientos, pues salieron 2 casos, ¿no? Entonces, al salir 2 casos en pruebas antígenas nos lleva a tener que hacer a todo el plantel pruebas moleculares. Por lo tanto se tuvo que suspender los entrenamientos hasta saber si iban a haber mayores hallazgos, ¿no? Entonces, luego de ello, pues hubieron más contagios, ¿no? O sea, en las moleculares salieron algunas más, y finalmente se decidió suspender el entrenamiento de la semana. El día sábado se vuelven a tomar pruebas moleculares para ver, pues, si es que no ha habido alguna otra jugadora que posiblemente se haya escapado de estas pruebas, no hayan sido identificadas. Y bueno, claramente el torneo, pues la final de la Copa Alianza Lima by Nike que estábamos organizando, pues tuvo que serse suspendido, ¿no? Definitivamente la salud está por encima de cualquier partido, por más que era un partido pues súper bueno, ¿no? Que era contra Universitario, nuestro rival directo, y definitivamente pues lo queríamos jugar, pero bueno, las áreas médicas definieron pues que se tenía que suspender toda actividad. Ujú. Sí, sí, yo te quería llevar también por el caso de Alianza Lima, más allá de lo de los casos positivos y más allá de ese triangular que se hizo, que es bastante interesante. ¿Tú te imaginabas, por ejemplo, el éxito que tuvo Alianza Lima en la Copa Libertadores? Y lo llamo éxito porque pasar a cuartos ya de por sí es importante para un equipo peruano. Definitivamente, tener esta repercusión mediática, que tengamos ahora tantos hinchas siguiendo a las chicas, que las chicas hayan duplicado, o sea, triplicado sus seguidores por redes sociales, definitivamente eso no lo esperábamos, que el boom sea tan alto. También en nuestras redes de fútbol femenino hemos crecido súper fuerte. Sin embargo, dentro de nuestro plan, y cuando yo hablé pues, precisamente por ejemplo, Adriana Lucar, que este año pues la trajimos al club, una de las primeras conversaciones que tuvimos y por la cual Adriana se decidió en venir a Alianza Lima fue porque yo le comenté y le dije, nosotros queremos
llegar a competir en la Copa Libertadores. Y por eso te estamos trayendo al club. Porque nuestro objetivo no solamente es ganar el torneo nacional, sino poder ir a una Copa Libertadores y competir. Ese era nuestro sueño, digamos nuestro anhelo, que teníamos que trabajar bastante duro para poder alcanzarlo, lo sabíamos, de que había un gran porcentaje de que no se pueda cumplir por diferentes factores, también lo sabíamos, pero sabíamos que teníamos que ponernos un objetivo grande para podernos esforzar lo suficiente y conseguir alcanzarlo, ¿no? Entonces, creo que ha sido un año súper exitoso para nosotros porque nuestros objetivos se han cumplido y esos objetivos responden a un plan estratégico que nosotros como institución hemos desarrollado para el fútbol femenino, en donde buscamos pues, ser protagonistas, ir a la Copa Libertadores, desarrollar nuestras divisiones menores, ¿no? Y poder generar toda una estructura de desarrollo del fútbol femenino que por el gran trabajo que se ha venido haciendo se ha podido cumplir. Sí, sí, al final del partido ante Corinthians, Sandy Dorador declara para la Conmebol y menciona que ya a partir de esto no nos van a ver a Perú en general como el patito feo de Sudamérica. ¿Tú crees realmente que es ya un punto de quiebre para que dejen de vernos como el patito feo de Sudamérica o qué tan lejos estamos de eso todavía? Tiene que ser el punto de quiebre, tiene que ser, ¿no? Y tenemos que trabajar para que sea el punto de quiebre. Va a ser difícil sostenerlo conseguido, porque definitivamente competir con equipos que son profesionales, porque esta Copa Libertadores tiene una particularidad, es una Copa Libertadores híbrida, en donde participan equipos profesionales con equipos amateurs, como nosotros. Entonces, claramente estamos en desventaja deportiva, porque otros equipos solo se dedican a entrenar. No tienen que trabajar, estudiar y hacer otras actividades en el día y reciben un salario lo suficiente para vivir tranquilas. No es todavía nuestra realidad. Por lo tanto, tenemos que trabajar muchísimo como fútbol femenino peruano para que empecemos a evolucionar y empecemos a estar a la par de otros países para que esta competencia sea sostenible, ¿no? Yo considero que lo que hemos logrado es histórico y es muy meritorio para las deportistas, porque ellas entendieron lo que significa el sacrificio del alto rendimiento, y ellas estaban convencidas que podíamos ir a competir. Y definitivamente, pues la llegada de las jugadoras colombianas nos dio ese plus y esa inyección que necesitábamos de confianza, ¿no? Para saber que no éramos menos y que podíamos competir al máximo nivel a nivel sudamericano, ¿no? Entonces, es parte de un trabajo, necesitamos trabajar muchísimo para poder ser más sólidos, para enfocarnos en el alto rendimiento, ¿no? Entonces, yo creo que es poco a poco, creo que se ha empezado a marcar un precedente, es el momento para generar grandes cambios, pero tenemos que tener el apoyo de la federación, el apoyo de todos ustedes para que se mantenga la visibilidad del fútbol femenino, que se siga transmitiendo por televisión, porque eso ayuda a que la industria del fútbol femenino se empiece a mover, empiece a generar su industria, empiecen a haber auspiciadores, empecemos a ser autosostenibles, y de esta forma pues las chicas puedan generar, tengan mayores salarios, puedan vivir del fútbol. Entonces hay toda una dinámica que tiene que empezarse a desarrollar, y esto depende mucho de las decisiones de la federación y cómo se desarrolla el fútbol femenino. Sí, sí, tú mencionabas un punto bastante importante que es la televisación. Te quería preguntar, tú que tienes bastantes años en fútbol femenino, que has sido jugadora además de fútbol femenino, ¿qué tan importante ha sido que se televisen los partidos? Yo sé que puede ser bastante obvio que digan, bueno, los auspiciadores, digamos, la industria que crezca, pero en realidad va más allá, va más al fondo. ¿Crees que las futbolistas se sienten más profesionales a partir de eso, por ejemplo? Definitivamente, definitivamente el que exista la televisión, el que ellas puedan ser reconocidas, que puedan ser vistas, te da un estatus distinto como deportista, ¿no? Porque te permite ese reconocimiento. Y por el otro lado, permite que la dinámica del negocio del deporte se empiece a dar. Entonces, yo creo que ha sido un gran paso el que ha hecho la federación de poder televisar este torneo y que se mantenga a lo largo de los años, porque va a permitir hacer negocio y que para nosotros los clubes poder buscar generaciones de ingreso para hacer sostenible la categoría y para buscar que las chicas lleguen a ser profesionales en algún momento. En cuanto al tema de la profesionalización, te quiero hacer dos preguntas en una. La primera es,
es difícil decir como en tanto tiempo el fútbol femenino va a ser profesional en Perú, pero ¿en cuánto tiempo estimas tú, de acuerdo a cómo han avanzado las cosas estos 2 últimos años, o estos 3 últimos años, un año casi perdido por pandemia, ¿en cuánto tiempo creerías tú que el fútbol femenino debería ser profesional en nuestro país? Y el segundo punto, ¿qué implica o qué necesita el fútbol femenino para volverse profesional? Digamos, tangiblemente, sueldos para todas las jugadoras, de quién depende, es la federación la que dice de un momento a otro, bueno, a partir de ahora el fútbol femenino ya no es una disciplina amateur, sino profesional. Explícanos un poquito cómo es ese proceso de la profesionalización y en cuánto tiempo crees que podría llevarse a cabo. Claro, hay diferentes actores que tienen que ver con la profesionalización, ¿no? En primer lugar están los clubes que tengan la capacidad económica para poder hacer de su equipo profesional. En muchos países la profesionalización ha sido un proceso, ¿no? No de la noche a la mañana todo el plantel se convierte en profesional, sino lo van haciendo de a pocos, ¿no? Este año tengo 6, el próximo año tengo 12, el siguiente 18 y todo el plantel, como un ejemplo, ¿no? Pero es, digamos, un proceso. Depende también mucho de la federación, que la federación defina el torneo como profesional, ¿no? A mí me pasó algo muy particular cuando yo traje a las jugadoras colombianas a Perú. Ellas eran profesionales en Colombia y en todo el proceso de la transferencia yo no las pude traer a Perú como un proceso regular porque ellas no podían ingresar como profesionales porque nuestra estructura deportiva era amateur. Por lo tanto, para yo poder realizar la inscripción, tuve que pedirles que se regresen a ser amateur y de esa forma pedirlas como amateur. O sea, les estoy pidiendo que retrocedan en su avance, digamos, deportivo para yo pedirlas como amateur, ¿no? Felizmente las fechas nos lo permitió porque tiene que estar 30 días sin realizar actividad deportiva. Tuvimos realmente muchísima suerte para que eso se pueda dar, porque en el proceso regular pues tuvimos muchas trabas, pero ahí nos deja una debilidad, ¿no? Necesitamos que el sistema por parte de la federación ayude a poder ser más competitivos en Copa Libertadores, a poder traer jugadoras. Discúlpame que te interrumpa, solamente quiero entender entonces si un club, digamos un club X, clasifica a Libertadores y se quiere reforzar con extranjeras, no va a poder reforzarse con jugadoras profesionales salvo que se dé esta suerte que tuvo Alianza. Exacto, no puede reforzarse con profesionales. O sea, desventaja deportiva al 100%, ¿no? Tienes otros equipos brasileños que sí se pueden reforzar con profesionales, pero nosotros peruanos, al ser una liga amateur, no nos podemos reforzar con profesionales, ¿no? Entonces, y eso es porque la federación tiene que hacer gestiones internas para que eso se pueda permitir y tiene que hacer una serie de catalogarse como semiprofesional o profesional, o por lo menos estar en vías de profesionalización para que esa apertura se pueda dar. Sin embargo, no hay un plan claro de la federación de cómo será ese proceso, por lo menos no lo he escuchado y no nos lo han hecho llegar, pero en definitiva es una desventaja deportiva y al final es Perú quien participa y creo que todos nos debemos preocupar para poder competir en igualdad de condiciones. Sí, totalmente, totalmente, sí, tienes razón con eso, porque es desventaja deportiva, como tú bien decías, y ahora llevándote más al plano de fútbol nacional, digamos, en tanto al nivel, mucha gente cuando empezó a ver los partidos por televisión, nunca faltan los haters y siempre decían, no, hay partidos aburridísimos, hay partidos que por ejemplo, habían goleadas de 14-0, Alianza de la U. Este poderío que tienen Alianza y la U, ¿tú crees que puede ir más allá? ¿Tú crees que en general el resto de clubes mejoró su nivel en tanto fútbol femenino? Definitivamente, o sea, los partidos de las últimas fechas fueron mucho más competitivos. Hay que entender una realidad también. Las chicas años atrás venían entrenando 2 veces por semana o 3, como si fuera un entrenamiento totalmente amateur de un club social, ¿no? No había una seriedad para buscar pues un desarrollo deportivo por parte de ningún club porque no había, digamos, una presión para poder realizar, ¿no? A partir de los nuevos reglamentos de licencia, pues obligan a que los clubes entrenen mínimo 4 días y en realidad todos entrenan entre 5 y 6, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una conciencia de competencia y de querer mejorar. Ese incremento de horas de entrenamiento, sumado a una competencia relativamente, bueno, mediana, porque no se puede decir larga, porque aún no es larga, ayuda a que el nivel progrese. Y si nos comparamos con países de la región, vamos a ver que
entrenan 5 veces o 6 veces a la semana y la competencia es de todo el año, ¿no? Entonces, mientras más número de partidos tengas en el año, va a incrementar el nivel deportivo del fútbol femenino. Entonces, eso es lo que nosotros también queremos para el fútbol femenino peruano, ¿no? Que no se compita 3 meses, sino que se compita 6, 8, 9 meses, en donde podamos tener competencia todo el año y las chicas se estén preparando, y eso va a ayudar a que el nivel suba, y por consecuencia el nivel también de nuestra selección nacional va a ser mejor y vamos a poder competir. Hoy nuestra desventaja hasta como selección nacional es alta, ¿no? Es grande, ¿no? Nos llevan varios años de ventaja a otros países. ¿Qué tan lejos estamos en Sudamérica? Digamos, si tuviéramos que hacer un ranking, entiendo que estamos clarísimamente en la parte baja y probablemente entre los últimos 3. ¿Vamos a la par con Bolivia en el último lugar o crees que por ahí vamos en el penúltimo? No sé, tú que estás un poco más metida en ese tema, si pudiéramos hacer un ranking, ¿en qué lugar ubicarías a Perú en Sudamérica en fútbol femenino? Digamos, si nos remitimos a las estadísticas, podemos decir que estamos peleándonos el último lugar con Bolivia, ¿no? Si vemos las estadísticas, porque hace mucho tiempo que no ganamos un partido. Hemos empatado varios, los últimos han empatado, y eso hace reflejo pues, de que está progresando el fútbol femenino, y es un reflejo también del torneo que viene subiendo el nivel. Se viene la Copa América el próximo año, esperemos que podamos subir algunas posiciones y estar pues quizás dentro de los 6 primeros, ¿no? Creo que eso, empezar como un objetivo, estar dentro de los 6 primeros de Sudamérica va a ser bastante positivo. Sin embargo, entendemos y vemos que en Sudamérica y en la mayoría de países el fútbol femenino está mucho más desarrollado. Hay fútbol profesional en Chile, en Colombia, en Brasil, en Argentina ya es profesional, Uruguay ya tiene un plan en vías de profesionalización, Paraguay ya tiene un plan estratégico para la profesionalización, Ecuador tiene una liga organizada hace más de 4 años y está pues en un nivel que viene progresando bastante bien. Entonces, ¿con quién seguimos luchando? ¿No? Con Bolivia, que también se demoran en la organización. Entonces, tenemos que pues, enfocarnos un poquito más y ya tener ese plan listo de cómo queremos profesionalizar el fútbol femenino y en cuánto tiempo va a ser. Eso tiene que ser iniciativa pues, definitivamente de la federación. Ujú. Sí, sí, y si te preguntaran a ti como Sisi, ¿cuál es el siguiente paso inmediato para llegar a esa profesionalización, para llegar a este plan, por ejemplo? O sea, ya se televisó, por ejemplo, que me parece un punto de partida importante. ¿Cuál sería el siguiente paso? ¿Hablar de los sueldos, hablar de los auspicios, hablar del plan, por ejemplo? Claro, por otro lado tienes el lado de los clubes, ¿no? Y eso es, acá te voy a responder la pregunta. Por el lado de los clubes nosotros también tenemos una responsabilidad, ¿no? De poder generar ingresos para poder hacer de nuestro fútbol femenino profesional. Por lo menos hoy en Alianza Lima hemos logrado una visibilidad bastante grande, tenemos interés de varias marcas de querer auspiciarnos. Entonces, hemos cerrado 2 auspicios históricos para nosotros. Nunca habíamos tenido auspicios específicos para fútbol femenino, y se cerró con 2 marcas antes de viajar a la Libertadores. Entonces, eso quiere decir que hay interés de las marcas en exponer su logo en nuestra camiseta, ¿no? Entonces, eso tiene que seguirse manteniendo en el tiempo para poder generar los ingresos suficientes y hacer sostenible la categoría. Con la taquilla, con la apertura que haya en el torneo siguiente, también va a ser un espacio de generación de ingresos, con la participación de los hinchas, la visibilidad que se tengan en los medios de prensa, que eso es algo que también tiene que ir cambiando, ¿no? Era muy difícil ver en el periódico escrito una nota del torneo durante todo el año, ¿no? Si tú abrías un periódico deportivo, era escaso o mínimo o ninguna nota respecto al torneo de fútbol femenino. Y de la misma manera, cuando logramos esta clasificación a octavos, pues también en la prensa escrita no se vio reflejado, ¿no? Entonces, eso tiene que cambiar, tiene que haber más visibilidad del deporte femenino. Los medios de prensa deberían ponerse pues, indicadores de cuánto comunican deporte femenino y de esta forma irse midiendo, porque realmente a veces es muy lamentable ver hasta en medios digitales diarios cuántas noticias de mujeres en el deporte en general emiten, ¿no? Pero yo espero que esto vaya cambiando en el tiempo, que haya cada vez más exposición femenina en los medios deportivos y también en los canales
deporte en medios abiertos, ¿no? ¿Cuánto se habla de fútbol femenino? A veces ni 30 ni 20 segundos, ¿no? Entonces, eso va a ayudar a que se dinamice el mercado y que podamos llegar a este camino de profesionalización. Y también parte mucho de la voluntad del club de querer ir por esta ruta de profesionalizarse, ¿no? O sea, es buscar que se rectifiquen los derechos de las deportistas, que puedan estar en planilla, que reciban beneficios sociales. Depende mucho de la voluntad del club de querer empezar a generar este cambio. Sí, sí, te agradecemos el tiempo. Te quiero hacer una última consulta y tiene que ver con algo que más o menos mencionabas, ¿no? Las taquillas, el ingreso al público y demás. ¿Se conoce ya algo del torneo del próximo año? ¿Se sabe alguna fecha tentativa de cuándo iniciaría? Por ahí les han comentado cuántos equipos serían y si es que existiría la posibilidad, al igual que en el fútbol masculino, de que haya público. Sí, de hecho eso es parte de la propuesta de la federación del próximo año, que haya público, ¿no? Ya, digamos, los aforos están, nos piden pues que mínimo 2.000 personas habilitadas en los estadios, que cada uno identifique como local, ¿no? Ahora va a haber localía para cada uno de los clubes, y tienen que autogestionarse para buscar esa generación de ingresos de acuerdo a la taquilla que consigan, ¿no? Entonces, es una propuesta diferente de la federación para el próximo año, muy retadora para los clubes, porque te generan mucho más gastos. Estamos también evaluando toda esta propuesta para poder hacer algunas recomendaciones, pero en líneas generales es importante empezar a generar ingresos por taquilla, es importante empezar a ser responsables y ser locales de nuestros torneos, pero creo que tiene que ser un paso de poco a poco, ¿no? Poco a poco, y de esta forma buscar pues, que el nivel de la organización no decaiga y que todo lo que se transmita por televisión pues, sea de óptimo nivel, ¿no? Como ha venido siendo. Esperemos que sí, esperemos que sí. Desde aquí vamos a sumar fuerzas y todas las semanas vamos a darle el espacio que se merece el fútbol femenino. Gracias, Sisi, por darnos su tiempo, por siempre estar dispuesta también a hablar de este tema. No sé si tienes un mensaje final ya para despedir. Sí, agradecerles por este espacio, por hablar de fútbol femenino, por interesarse. Tenemos que seguir hablando y también hablando de fútbol, ¿no? O sea, a veces le ponemos el apellido femenino, pero finalmente es fútbol, ¿no? Entonces tenemos que acostumbrarnos también a que no necesariamente el apellido siempre tiene que estar ahí, pero nada, es parte del proceso. Necesitamos ir teniendo más de estos programas, que se visibilice, que la gente conozca a las chicas y que poco a poco la industria siga desarrollándose. Les agradezco mucho por la nota. Gracias, no, a gracias ti. a ti. Estuvimos Sí, sí. Sí, dale, Fer. No, gracias a ti por el trabajo que vienes haciendo, también no solamente en Alianza, sino en general para todo el fútbol femenino peruano. Muchas gracias. Bien, Muchas estuvimos gracias. con Sisi Quirós. Ella es jefa de las divisiones femeninas de Alianza Lima. Hemos llegado al final, Fernando, hemos llegado al final, pero de hoy, nada más, porque todos los miércoles vamos a tener... Continúa. Sí, continúa. Este recién es el inicio. Todos los miércoles vamos a hablar de fútbol femenino y esperamos también poder tener distintas notas para alimentar este programa. Que nos dejen en los comentarios de qué quisieran saber, qué quisieran que conversemos, con quién quisieran que conversemos. Así es, suscríbanse si quieren conocer un poquito más también de fútbol femenino, porque no mucha gente sabe, porque para muchos es desconocido por el momento, y nada, es bastante interesante, está creciendo esta industria, ya se viene el torneo 2022, se vienen novedades, y nosotros estaremos acá cada semana para hablar de fútbol femenino. Gracias por acompañarnos y nos encontramos el próximo miércoles. Chau, chau.